¿ya? A ver, este tema no entra al examen del día miércoles. ¿Está bien? Esto es para el tercer parcial. Ok. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, jóvenes, señoritas? Sí se ve, doctora. Ya. Cuando avancemos metabolismo de hidratos de carbono, ahí vamos a hablar del proceso premetabólico que es la digestión y absorción, y luego arrancamos con el metabolismo propiamente dicho. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de generalidades del metabolismo, ya sea esto aplica para metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, etcétera, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver generalidades y luego ya de lleno nos entramos en la siguiente semana, empezamos lo que es metabolismo de hidratos de carbono. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, metabolismo, como concepto de metabolismo, podemos decir que el metabolismo es el conjunto ordenado de reacciones químicas que ocurren al interior de nuestro organismo. Entonces, el metabolismo o ese conjunto ordenado de reacciones químicas ocurre al interior de nuestra célula, ¿ya? Dentro de la célula. Sea en el citoplasma, puede ser al interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, puede ser inclusive en vesículas, ya de estructuras donde se van a llevar muchas veces hasta la detoxificación de fármacos, etcétera, pero ocurre al interior de la célula. ¿Ok? Ahora, cuando vemos esto de aquí, a ver, y se ve la flecha, empieza con una estructura, y sobre esta estructura actúa alguien. ¿Qué más o menos le sugiere a ustedes? Aquí. Alguien que me pueda decir algo lo que se le ocurra. Una enzima, doctora. ¿Cuál? ¿Las letras chiquititas? Sí, la minúscula. Las minúsculas, ¿ya? Entonces, ¿y las enzimas sobre quién actúan? ¿Sobre quién actúan las enzimas? ¿Sobre qué estructura? Sustrato. De forma general se lo llama sustrato, ¿ves? ¿Y las enzimas? Dijimos, ¿se acuerdan? Ayer y hoy hemos repasado un poco, o hemos repasado de enzimas. ¿Se acuerdan? Eran específicas para un determinado sustrato, ¿ves? Bueno, entonces hay, por ejemplo, que esta sea nuestra enzima, actúa sobre el sustrato A y forma, en la reacción, forma ¿qué? Un producto. Un determinado producto. Ok. Si yo tengo una flecha en un solo sentido, ¿qué me estaría indicando? Que es irreversible. Que la reacción es irreversible, ¿ya? Y a su vez, lo que se formó, al ser irreversible, como ya no puede volver hacia atrás, esto que formó no da para que vuelva otra vez la estructura y se convierta en el sustrato inicial. Si se dan cuenta, en cada etapa actúa la misma enzima. No, doctora. No, diferente enzima, ¿no es? Porque tiene un sustrato específico. Hasta que al final se forma un determinado producto, ¿sí? Supongamos que esta sea una reacción de cinco etapas o 5 reacciones o 4 reacciones hasta que me dé un determinado producto. ¿Está bien? Un producto final. A ver, recordando un poquito de la catálisis enzimática. La enzima se une a su sustrato de forma definida, de una forma indefinida, o sea, se une y jamás se separa. ¿O cómo es la unión?
¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Reversible. Es una unión, ¿qué? Reversible, transitoria, ¿no es? Ahora, ¿la enzima se gasta en el proceso? No, no se gasta. No, doctora. No se gasta, ¿no? ¿La enzima forma parte del producto final? No. No. Tampoco No. forma parte del producto final. Y de la clasificación de las 6 clases de enzima de acuerdo a su función, dijimos 4 no actuaban solitas. ¿Qué necesitaban? Coenzima. Coenzima. Muy bien. Ok. Entonces, ya saben, metabolismo es el conjunto ordenado de reacciones químicas que ocurre al interior de nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, también podríamos denominarla como metabolismo intermediario, porque van a ver ustedes, mire, en este transcurso, este es mi producto final, este es mi sustrato inicial, son varias etapas o varias reacciones químicas hasta obtener un producto final, pero voy teniendo también otros productos intermediarios. ¿No ven? Entonces podemos decir metabolismo intermediario o metabolismo intermedio. Ahora, ¿con qué fin se lleva a cabo el metabolismo? ¿Con qué fin? ¿Cuál es la finalidad? Nosotros al ser seres químicos, somos seres quimiotróficos, ¿verdad? Nosotros obtenemos la energía que necesitan nuestras células para cumplir una determinada función. Necesita de una energía, esa energía es una energía química, y esa nos la otorgan ¿quién? ¿Cómo obtenemos la energía? ¿A través de qué obtenemos la energía? Nosotros. De la alimentación. Eso, a través de los alimentos. Entonces los denominamos macronutrientes. ¿Cuáles son esos macronutrientes? Hidratos de carbono, pues, doctora. Y hay hidratos de carbono. Muy bien. ¿Qué más? Proteínas, Lípidos, lípidos. proteínas. Proteínas, lípidos. Muy bien. Esos 3 principales. Y micronutrientes que no nos dan energía, pero son importantes porque ya hemos visto que se necesitan para que se lleven a cabo reacciones químicas. ¿Cuáles serían esos micronutrientes? Nombre. Las vitaminas y los minerales. Eso, vitaminas, minerales. Muy bien. Entonces, a través de los alimentos, de los macronutrientes, obtenemos la energía. Cuando decimos energía y hablamos de poder reductor, cuando se llevan a cabo reacciones de óxido-reducción, cuando una sustancia, por ejemplo, la coenzima NAC capta hidrogeniones, se reduce, ¿no es cierto? Esos equivalentes de reducción van a servir para que en otro proceso se pueda formar, que se acople a una reacción donde se forme ATP, para formar ATP. Entonces, obtener energía para poder formar este ATP, que a su vez el ATP es una forma de almacenar energía. ¿Ya? Bueno, entonces, en una primera etapa, vía la digestión, esos compuestos grandes que nosotros hemos consumido se degradan a productos más simples, porque los grandes no pueden absorberse. Entiéndase por absorción el paso que hay desde el intestino, de los alimentos del intestino hasta sangre, ¿verdad? Entonces no puede. Proceso de digestión, proceso premetabólico, se digieren hasta convertir en productos más simples que serán precursores. A ver, ejemplo, si yo quiero formar glucógeno en mi interior, que se almacene glucógeno en mi tejido hepático para mantener la glicemia, ¿qué tiene que ocurrir primero? A ver, ¿quién me dice? Una persona. Tiene que ¿Qué haber una. consumimos? ¿Qué comemos primero? Carbohidratos. Ya, ¿qué carbohidrato? El que consume más, el que todo tiempo consumimos, ¿cuál podría ser? Almidón. El grano. La avena. Almidón, ya. Entonces, ¿un bocado de pan hay almidón? Sí, doctora. Sí, ya. Ya, entonces lo masticamos
es embebido con la saliva, llega al estómago, el jugo gástrico muy ácido, bloquea la tialina amilasa salival, ya no se degrada, llega a la segunda porción del duodeno, ahí llega el jugo pancreático que tiene, ¿qué enzima? Una lipasa. No, pues sí estamos hablando de hidrato de carbono, ¿no? Del almidón. ¿Qué se llama? Amilasa. Amilasa pancreática. Esa amilasa pancreática es una enzima. ¿En qué clase está? ¿Qué hace? Hay 6 clases. ¿La tercera clase cuál es? Hidrólisis. Ya, Hidrolasa. hidrolasa. Entonces, esta amilasa pancreática, ¿qué rompe? ¿Qué la hace? Enlace ¿Valente? ya Alfa 1,4. glicosídico, alfa 1,4. Ya. Entonces rompe todo lo que sea enlaces glicosídicos alfa 1,4. ¿Qué me quedará libre? Rompe enlaces metiendo agua, dijimos, ¿no? ¿Y me separa qué? ¿Cuál es la unidad estructural del almidón? La glucosa. La pared, sería. el almidón y los ladrillos son ¿qué? ¿Qué se llama? La pared es el almidón, ¿no ves? Y los ladrillos constituyen la pared, ¿no ves? ¿Los ladrillos qué serán? ¿Qué se llama el monosacárido? El más importante de todo. Glucosa. Glucosa. Me queda glucosa. Entonces, ya como glucosa puede absorberse, tiene que pasar, ¿ya? El intestino. Ya después vamos a ver paso a paso cómo son 7 etapas que tiene que pasar. Me queda. Entonces, la glucosa será el precursor, ¿no ves? Producto simple. Ingresa una vez absorbido, gracias, si digamos esta es nuestra membrana celular, principalmente aquí a nivel de nuestras membranas celular tienen que haber unos receptores para la insulina y unos receptores de membrana, los GLUT, que se denomina, y me permite el paso de la glucosa dentro de la célula. ¿Para qué será? ¿Será que se almacena como glucosa todito, como glucosa que dicen dentro de la célula, sí o no? No, Se doctora, almacena como con glucógeno. Eso. Entonces, mire, este precursor me sirve de base para la síntesis de otras moléculas más grandes. Entonces, a partir del almidón, ¿qué formo? Dentro del hígado, dentro del músculo, son los 2 tejidos principales. ¿Qué se formará? Glucógeno. Glucógeno. Ya. Si consumimos proteína, lo mismo, proceso de digestión, hasta que me dé algo más simple, ¿qué van a hacer? Si eran proteínas, en el alimento ya, pasamos hidrato de carbono, glucosa, dentro de la célula se almacena como un polisacárido complejo que es el glucógeno. Si fuera proteína lo que consumí, pasa todo esto de acá. ¿Qué se llama? no, sí, doctora. ¿Cómo? Aminoácido. ¿Para formar qué? Dentro de la célula, ¿qué formará? Proteínas. Proteína. Muy bien. Y si son, por ejemplo, lípidos, en el proceso de digestión, por ejemplo, si son triacilgliceroles, tendrán que descomponerse en ácidos grasos, glicerol, y luego van al tejido adiposo, porque el glicerol del hígado se utiliza y el tejido adiposo, ¿qué se formará de nuevo? Triglicérida. Triglicéridos, triacilgliceroles, etc. Entonces, ahí, vamos. Ese es el fin del metabolismo. ¿Ok? Proveer energía a nuestro organismo. Ahora, cada reacción no tiene lugar de manera aislada. O sea, ustedes van a darse cuenta, nosotros estudiamos a veces una determinada vía metabólica
para poderlo hacer más académico, más simple para el estudio. Pero en realidad, a la vez que se está llevando a cabo el metabolismo de hidrato de carbono, se está llevando a cabo el metabolismo de los lípidos, de los ácidos nucleicos, de los aminoácidos, de las proteínas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahora, cada vía, porque hay vía de degradación que se denomina catabolismo, hay vía de síntesis denominada anabolismo y hay una vía intermedia o mixta, que es la vía anfibólica. Y en cada vía no siempre hay una reacción, 2, 3, a veces hay 10 reacciones, 9 reacciones, son reacciones largas. Entonces, estas reacciones químicas no tienen lugar de forma aislada, sino que, como estaba mostrando en la imagen, aquí miren, no tiene de forma aislada, sino que cada producto que se va formando llega a ser un producto intermedio y a su vez es sustrato para la siguiente enzima. Se forma un producto, es sustrato para la siguiente, se forma otro producto, sustrato, hasta obtener al final de todo el producto final. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Sino que, como les decía, lo que se forme a su vez es sustrato para la siguiente reacción química. Entonces, de este modo se van a crear vías en las que el producto final de cada una de ellas forma sustrato para otras. Así, produciendo un proceso continuo. La mayoría de las vías ya están estudiadas, se han estudiado, se conoce de mucho tiempo y ya se sabe, por ejemplo, la vía degradativa de la glucosa se denomina vía de la glucólisis o glucólisis o vía de Ender-Meyer-Hash. Entonces, esta vía ya se sabe que tiene 10 reacciones químicas. Se sabe cuál es el nombre de la enzima, cuál es el producto intermedio y cuál es el producto final. ¿Ya? Entonces ya se ha estudiado. Y eso es lo que vamos a ir conociendo. ¿Ya? Bueno, entonces se crean varias vías, ¿no? Entonces, las transformaciones metabólicas, tanto de degradación, el nombre a las vías de degradación, a las reacciones donde de una estructura grande se forman otras estructuras más pequeñas, se conoce como catabolismo o vía degradativa. La vía de síntesis o de formación de sustancia más grande, o sea, a partir de estructuras pequeñas formar una estructura más grande, se denomina anabolismo. Ya sea una vía degradativa o una vía de síntesis, todas estas vías se realizan a través de una serie de reacciones y cada una de esas reacciones está catalizada por enzima. Ahora, y también está ordenada en una secuencia ya definida. Entonces ya se conoce qué enzima es la que actúa, qué reacción es la que lleva a cabo, sobre qué sustrato va a actuar o con quién va a realizar la catálisis enzimática y qué producto es el que va a formar hasta formar el producto final. Entonces, cada una de estas series de reacciones llamadas vías metabólicas pueden ser, como dijimos, catabólica, anabólica o anfibólica. En cada una de estas series de reacciones convierte un compuesto precursor o inicial, a este compuesto inicial lo denominamos sustrato, en un determinado producto, que a su vez sirve de sustrato para la siguiente enzima, ¿ya? Y hasta llegar a formar el producto final. Y siempre en una secuencia ordenada de reacción. Entonces es un proceso continuo. Hasta que al final se llega a formar el producto final. Después vamos a hacer el ejemplo con la glucólisis, ¿ya? Bueno, ahora la secuencia, esto es solamente como ejemplo, vamos a verlo muy general, y ya cuando veamos las vías metabólicas propiamente dichas, ahí vamos a ver qué tipo de secuencia tiene, si es lineal, si es ramificado,
si es que utiliza algún tipo a ver cómo se dice, un desvío, algún tipo de desvío, si la secuencia es cíclica, si es en cascada, ¿ya? Ahora, cuando me dice lineal, es como la imagen primera, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo leen ustedes y yo ya les explico con el ejemplo, ¿ya? Miren acá, esta es una secuencia lineal, no hay ninguna ramificación, ¿no? Entonces, cada una de las reacciones químicas está catalizada por diferentes enzimas. Entonces, la enzima A actúa sobre el sustrato A, me da un producto, y este producto a su vez es sustrato para B, me forma un producto C, a su vez este es sustrato para la enzima C, y así hasta que me dé el producto final, ¿ya? Entonces, generalmente, en las vías que nosotros vemos, hay reacciones que son irreversibles, no son todas, pero también puede haber reacciones reversibles. Aquí me está mostrando solo reacciones irreversibles, supuestamente, ¿no? Pero que se entienda que eso es lineal, no hay ninguna ramificación, ¿ya? Puede haber secuencias ramificadas de reacciones, donde, miren acá, la enzima A actúa sobre el sustrato A, me forma un producto B, y sobre este producto, enzimas que son diferentes, pero tienen el mismo sustrato y su función va a ser diferente, entonces me puede formar productos diferentes también. Entonces, aquí se ramificó, ¿ya? Entonces, al final da, en varias etapas, da productos diferentes porque acá se ramificó, ¿ya? Son enzimas diferentes. Cuando decimos reacciones reversibles, aquí me está mostrando todas, ¿no? Pero en general ustedes van a ver más adelante que generalmente tienen reacciones tanto reversibles como irreversibles. En algunos casos puede haber ramificado también, ¿ya? Entonces, cuando me muestren así una flecha que va en un sentido y vuelve, o sea, va a la derecha y vuelve a la izquierda, entonces quiere decir que la reacción es, ¿qué será? Reversible. Reversible. Reversible, ¿ya? O puede en algunos casos, como les decía, mire, reversible, reversible, irreversible, pero como ya no se puede volver hacia atrás, entonces puede encontrar un desvío, ¿ya? Entonces, de E no puedo volver hacia D, pero sí de E puedo formar un sustrato diferente y volver de S a C. Entonces hay un desvío, ¿ya? Esto sí se ve mucho, ¿ya? En un ciclo muy importante para el organismo porque aquí convergen proteínas, lípidos, hidratos de carbono, nuestros principales macronutrientes, ¿ya? Se llama el ciclo, a ver, lo han de haber escuchado por ahí, ciclo de Krebs, ciclo de Krebs. Recibe también otros dos nombres, ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿ya? Entonces, esto generalmente tenemos un sustrato, tenemos un alimentador del ciclo, se llevan a cabo varias reacciones químicas y siempre volvemos al mismo sustrato del cual hemos partido. Mire, aquí, por ejemplo, si este fuera el ciclo de Krebs, se lleva a cabo al interior de la matriz mitocondrial 8 de las 9 reacciones químicas, una en la membrana interna de la mitocondria, las otras en la matriz mitocondrial, y se parte del el oxaloacetato que viene a ser el sustrato inicial. Aquí se ve que ingresa ese, ¿no? Tenemos un alimentador del ciclo que es la acetilcoenzima A que mete el acetil, después la coenzima A sale nomás, mete el acetil y mire, se va a unir al oxaloacetato, me forma un sustrato, vienen enzimas, viene otra y así hasta que al final volvemos al mismo sustrato.
Aquí en el ciclo del ácido cítrico lo que se elimina es dióxido de carbono y también agua, sal, ya de acá. Pero a lo que me voy, y lo vamos a ver a detalle, no se preocupen. Reacción por reacción vamos a ver el ciclo de Krebs. Aquí estamos viendo generalidad. Entonces, va a haber un alimentador del ciclo, va a haber un sustrato, diferentes tipos de enzimas y también va a haber productos liberados y productos que se forman. ¿Ya? Ese es un ciclo. Ahora, pueden haber ciclos que compartan un intermediario común, o sea, que a partir de este, o lo que se forme acá, puede servir para que se acople otro ciclo. ¿Ya? O también puede darse las reacciones escalonadas o en cascada. Ustedes lo han de haber estudiado bien esto cuando han visto la coagulación sanguínea, ¿ya? Entonces, se puede dar así en forma escalonada. ¿No? Entonces, tenemos un sustrato donde este sustrato es un precursor. A eso le conocemos como o preenzima, un zimógeno, ¿no? Se activa con la enzima a un producto activo. Ese va a ser el productor de conversión. Después, la enzima no activa convierte en una enzima activa, que es productor de conversión, y así sucesivamente. Entonces, en cascada o en escalonada. Esas son las principales tipos de reacciones químicas. Las que más comúnmente se ven son las reacciones reversibles, irreversibles, algunas, el ciclo, ¿ya? Esa es la más común. Esto se ve en la coagulación, ¿no? El proceso de coagulación. Ahora, como les decía anteriormente, las vías metabólicas se clasifican en tres. La catabólica es una vía, ¿de qué tipo? Degradativa. Degradativa. Las anabólicas. De síntesis y las anfibólicas mixtas, ¿ya? Se llevan a cabo reacciones degradativas como también de síntesis. Vamos a ver las características de cada uno. Entonces, vías catabólicas también podemos denominarla catabolismo, y esto significa que es degradación, rotura o degradación de moléculas complejas. O sea, el sustrato inicial es una estructura grande, se van a romper enlaces, ¿ya? Y luego me van a formar estructuras más simples. Entonces, estos sustratos podrían ser carbohidratos, proteínas, grasas, y al final me van a dar estructuras mucho más chiquititas, ¿no? Como dióxido de carbono, agua, amoníaco, por ejemplo, si consumimos proteínas, se va a formar amoníaco y se va a liberar a través de la orina, ¿no es? Bueno, las reacciones que se llevan a cabo cuando es catabolismo, cuando la vía es catabólica, son reacciones de oxidación. Su resultante energética es de tipo exergónica. ¿Qué significa esto? Que libera energía. ¿Ya? Entonces, en general, son reacciones de oxidación, y en cuanto a su resultante energética, son exergónicas. ¿Qué significa esto? Que libera energía. Entonces, cuando se degrada una sustancia, vamos a obtener energía, en otras palabras. Entonces, la energía liberada sirve para formar ¿qué? ATP. Este se almacena, y cuando necesitemos hacer una reacción de síntesis o un transporte en contra del gradiente, que conocemos esto como transporte activo, ocupamos esta molécula. ¿Ya? Entonces, los equivalentes de reducción tomados del sustrato son aceptados por coenzimas de óxido de reducción. Entre esas tenemos el NAC. Captan esos equivalentes de reducción
y se convierten en NAD reducidos. ¿Ya? Pero estos son los que captan. Las vías anabólicas, también denominadas anabolismo, entonces, a partir de estructuras pequeñas, se sintetizan unas estructuras más grandes. ¿Pues? Entonces, a partir de aminoácidos, ¿qué se forman? Proteínas. A partir de glucosa al interior de nuestra célula, ¿qué se forma o como qué se almacena? Glucógeno. A partir de ácidos grasos, ¿qué podemos formar? Lípido. Lípidos. Lípido. ¿Qué tipo de lípido? Triglicéridos. Triglicéridos, ¿no? Fosfolípidos, etc. Estructuras más grandes, ¿ya? Bueno, si las reacciones o la vía catabólica era una vía exergónica, donde se generaba energía, esta gasta energía. Entonces, las reacciones son de tipo endergónico, ¿ya? Entonces, hay un gasto de energía. Por lo tanto, estas reacciones de síntesis necesitan de energía. Entonces, la energía proviene de la hidrólisis de ATP. Se gasta. Ahora, las reacciones en el catabolismo dijimos que tenían un carácter oxidativo. Esta tiene un carácter reductivo. Ahora, ¿quién suele otorgar esos equivalentes de reducción? Esta coenzima NAD-fosfato reducida. ¿Ya? En cambio, en la anterior, el NAD captaba esos equivalentes. Ahora, las vías anfibólicas pueden funcionar tanto como anabólicas o como catabólicas de acuerdo a la necesidad de la célula. ¿Ya? Entonces, degradan sustratos oxidativamente, pero también producen metabolitos utilizables para síntesis. Entonces, ejemplo de esto, tenemos el ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esos tres nombres reciben. Entonces, en esta vía se oxida acetatos hasta, como producto final, dióxido de carbono, agua. Se va a producir energía, ya sea de forma como guanosin trifosfato, que es el equivalente al ATP, o sea, de forma directa, o se pueden formar NAD, FAT reducido, y esos luego sirven para formar ATP, pero además se pueden formar sustratos que pueden servir para otras vías, ¿ya? Para diversas síntesis. Aquí vamos a hacer un ejemplo de las vías catabólicas y anabólicas. Generalmente las vías catabólicas, su nombre termina en lisis. Esto significa rotura o degradación, lisis, ¿no? Entonces, las vías son así, ¿no? Si es la degradación del glucógeno, glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis. ¿Qué significa? Degradación del glucógeno. Proteólisis, degradación de las proteínas. Lipólisis, rotura de los ácidos grasos. Glucólisis, rotura de la glucosa. Una vía de 10 reacciones químicas. ¿Ya? Entonces se rompe una molécula de glucosa en 10 etapas o 10 reacciones químicas y me forma 2 piruvatos, si es que hay oxígeno, o 2 ácido láctico lactato, si no hay oxígeno. ¿Ya? Entonces, fíjense, generalmente termina en lis, todo. En cambio, las vías anabólicas, su nombre por lo general termina en génesis. ¿Y qué es génesis? Crear, sintetizar. Formación de glucógeno o síntesis de glucógeno, glucogénesis. No se dice proteogénesis, ¿ya? Síntesis de proteínas generalmente. Este es el único. Después, formación de lípido, lipogénesis o síntesis de ácidos grasos. Formación de glucosa a partir de fuentes no glúcidas, porque esto es a partir de fuentes no glúcidas, es gluconeogénesis. Ahora,
hay diversos tipos de enzima. Esta es una forma dentro de las clasificaciones que les he dado en 6, ¿no? ¿Se acuerdan? 6 tipos de clasificación. A ver, ¿quién se acuerda? La primera, clase 1. Oxidorreducción. Óxido reductasa. Clase 2. Cancerasas. Clase 3. Hidrolasas. Hidrolasa. Clase 5. 3, 4. Liasa, ¿no? Clase 5. Isomerasas. Y clase 6. Ligasas. Ligasas o sintetasas, ¿ya? Entonces, esta de acá, la mutasa, es muy similar a la isomerasa, pero solamente que no lo convierte en su isómero, sino cambia de posición nada más. Esto generalmente de función, esto de posición. Si un oxidrilo estuviera en el carbono 2, lo cambia a la posición 3, algo así. La sinasa es una sintetasa, porque cataliza reacciones de fosforilación, ¿ya? Entonces, es como subtipos de las clases que hemos visto, así, ¿ya? Entonces, de esas hay varias. La sinasa cataliza reacciones de fosforilación, o sea, sí o sí hay ATP aquí de por medio. Se va a gastar ATP, ¿ya? Mutasa, como les digo, transfiere de un grupo funcional de una posición a otra, pero en la misma molécula. Ya, en la misma molécula, si un oxidrilo está en el carbono 2, luego lo cambia a la posición 3, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, una isomerasa, ¿se acuerda? Convierte un isómero en otro. ¿Ya? Un compuesto que tenga la misma fórmula química, pero su función puede ser diferente. Ahora y ayer hablamos de eso, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la fructosa es una cetosa o una aldosa. Una cetosa. Una cetosa. Su grupo funcional cetona, ¿en qué carbono está? Carbono 3. Siempre en el 2, siempre en el 2, ¿ya? En el carbono 2. Entonces, pero tiene esta fórmula, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿La glucosa qué es? Una hexosa. Una aldosa. ¿Su grupo funcional qué se llama? Aldehído. Aldehído. ¿En qué posición está ese grupo funcional? Primero. En el primero, ¿ya? En el primero. Pero también tiene esta fórmula, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. O sea, la fructosa lo puede convertir en glucosa o la glucosa en fructosa. ¿Se entiende? Ese es un isómero. Son estructuras diferentes, pero tienen la misma composición química. Tienen 6 carbonos, 6 hidrógenos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos. ¿Sí? Otro tipo es la sintetasa, las carboxilasas, acá, que adicionan dióxido de carbono. Que sacan o eliminan dióxido de carbono. Aquí también necesitan ATP. Y acá también ATP. ¿Ya? Ahora, esto aplica para más adelante, cuando estudiemos una vía metabólica propiamente dicha, por ejemplo, metabolismo de hidratos de carbono. Entonces, sería bueno que ustedes vayan estudiando con estos criterios que se les está dando en estas diapositivas. Así ustedes hacen un estudio más exhaustivo, sabiendo para qué, cuál es el fin con el que usted va a estudiar una determinada vía metabólica, para qué, y destacando las partes más sobresalientes. ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar de ejemplo la glucólisis. Entonces, hay que hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Para qué sirve esta vida? Entonces, para saber cuál es el propósito, lo que tenemos que hacer es como un pequeño resumen de la vía, ¿ya? Un pequeño resumencito de la vía, ¿ya? Entonces, eso es como si estuviéramos haciendo una definición de trabajo de su función, conociendo el o los sustratos, qué productos se van a formar, ¿ya? ¿Cuál es el producto al final?
que se va a formar y qué otros metabolitos o productos intermedios son importantes en esta vía. Ahora, ejemplo. Entonces decimos que la glucólisis es una vía degradativa, ¿no es? Dijimos que termina en lisis. Entonces, una vía degradativa. O una secuencia de 10 reacciones químicas, donde se oxida una molécula de glucosa. Entonces, parto. ¿Cuál va a ser mi sustrato? ¿De quién estoy partiendo? Ahí su nombre lo dice. De la glucosa. La glucosa. La glucosa es el sustrato inicial. En esas 10 secuencias o 10 reacciones químicas que se va a formar, si hay oxígeno de por medio, si hay oxígeno, El piruvato. a dos moléculas de piruvato, ¿no? Glucosa tiene 6 carbonos y 2 moléculas de piruvato se forman. Fíjense que en química nada se destruye, simplemente se transforma. Entonces es como que la glucosa se partiera en 2 y me forme 2 piruvatos. Entonces cada piruvato tendrá 3 carbonos. 3 más 3, 6 de la glucosa. Este va a ser nuestro producto, ¿ya? Pero en esa secuencia de reacciones, en esa secuencia de 10 reacciones químicas, se han generado energía, energía de forma directa, porque hay reacciones de fosforilación a nivel del sustrato donde se forma directamente ATP, pero también hay reacciones donde no necesariamente se forma ATP, sino se forman estos, equivalentes de reducción. Ay, esto está al revés, el D es primero y el H después ya, es NAT. Esto hay que corregir. NADH. ¿Ya? Nicotina adenina dinucleótida reducida, ¿no? El hidrógeno tiene que estar acá. Estos hidrógenos que va a tener esta molécula son los equivalentes de reducción y van a ser importantes ya en la membrana interna de la mitocondria para formar, se acopla esto para la formación de más ATP. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí, mire? ¿Qué es lo que se va a hacer? Me está indicando que si digo oxidación, vía degradativa. ¿No es? El nombre me lo está indicando. ¿De quién? Tengo que decir el sustrato y el producto final. Pero además, cuando digo intermedio, ¿qué es importante? La formación de ATP es importante. La formación de equivalentes de reducción, que son captados por el NAD, es importante. Porque después me va a formar ATP también. Entonces, esto estoy haciendo como primer punto. Segundo, ¿dónde se localiza? ¿Qué tejido es importante? ¿Qué célula es importante? Puede ser que se lleve a cabo en cualquier célula, cualquier tejido de nuestro organismo, pero en algún lugar es más importante, en alguna célula es más importante. Por ejemplo, la glucólisis tiene lugar en todas las células del organismo, pero es de vital importancia en los hematíes. ¿Por qué en los hematíes? ¿Quién me dice? ¿Por qué en los hematíes, chicos? ¿Mm? ¿No están escuchando? Estamos escuchando, doctora. Y a ver, ¿por qué? ¿Por qué será importantísimo en los hematíes? ¿Por qué más importante que en el hígado, por ejemplo? Porque son los que transportan la energía gracias a la glucosa. A ver. Porque no tienen núcleo, doctor. No, no está en el núcleo. Hay otra estructura que no tiene. Mitocondria. Eso, no tienen mitocondria. No tienen núcleo. Los hematíes maduros no tienen núcleo, pero tampoco tienen mitocondria. Si no tienen mitocondria, ¿se puede llevar a cabo el ciclo de Krebs? No, ¿Donde doctora. se tiene más energía? No. Entonces, la única fuente de obtención de energía es la vía de la glucólisis. ¿Por qué son importantes los hematíes? ¿Podemos vivir sin hematíes? No. ¿Por qué es importante? Para el transporte de oxígeno.
Eso tiene, al interior de los hematíes tenemos nosotros hemoglobina. Y la hemoglobina se encarga no solo del transporte de oxígeno, chicos. O sea, nosotros siempre decimos eso, pero en realidad no es así. Del intercambio gaseoso. Porque entrega oxígeno a las células, pero ¿qué recoge de la célula? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿no? Un intercambio gaseoso. Entonces, si no hubiera esta vía, entonces no pueden los hematíes hacer ese intercambio gaseoso. Pero no solamente en los hematíes. ¿Dónde más? Ese es de vital importancia. Por lo menos 2 células más donde ustedes me digan que es importante. Razón. Lo que se les venga a la cabeza. El cerebro. Eso. Porque nuestras neuronas necesitan de glucosa y de oxígeno. ¿No ven? Sí, entonces necesita aproximadamente 120 gramos de glucosa de. ¿Y dónde más creen? ¿Dónde puede ser? ¿En el músculo esquelético? En el músculo activo, en el activo. Cuando usted hace una actividad física, ahí es importante. ¿Ya? Porque si no, puede nomás darle la energía al lípido en el activo. Y también en los adipocitos es importante. Pero no tenemos que excedernos de las cantidades que necesita el organismo. ¿Ya? Nosotros comiendo verdura, comiendo algunas hortalizas, podemos darle los hidratos de carbono que el cuerpo necesita. No necesariamente tenemos que comer pan, chicos, para consumir hidratos de carbono complejos. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos que destacar en qué tejidos o células importantes sabía. Siguiendo con el ejemplo. ¿En qué zona específica, en qué lugar específico de la célula ocurre a cabo esa vía metabólica? Por ejemplo, en la glucólisis, sí o sí ocurre en el citoplasma celular. Todas las reacciones ocurren en el citoplasma celular. Entonces, debo de saber dónde ocurre esa vía. ¿Ya? Ahora, una vez que se forma el piruvato, ya deja de ser la vía de la glucólisis y puede, después de la formación del piruvato, hay la descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato para formar acetoacetato activo. ¿Ya? Y después ya penetra a la mitocondria y recién se lleva a cabo el ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces tengo que saber dónde. En el caso de la glucólisis, todas las reacciones en el citoplasma celular o citosol celular. Hay otras en la mitocondria, hay otras que se combinan, por ejemplo, la gluconeogénesis, una parte de reacciones químicas ocurre en el citoplasma, otra parte en la mitocondria. ¿Ya? Ok. La secuencia, ¿cuántas reacciones son? La vía de la glucólisis tiene 10 reacciones. No puedo ponerle 9, no puedo ponerle 8, no puedo ponerle 12, las 10. ¿Ya? Y de esa es importante saber cuáles son las que tienen reacciones irreversibles, porque esas son limitantes de la velocidad de la reacción. Esas me limitan. ¿Ya? Entonces, secuencia de acontecimientos. Globalmente, ¿cuántas reacciones químicas hay? Ahora, es importante como subrayar o entresacar esos pasos clave, ¿ya? Entonces, generalmente estos pasos claves son zonas de control, ¿no? O puntos de ramificación importantes. Siguiendo el ejemplo de la glucólisis, hay 3 reacciones químicas que son importantes porque son irreversibles, limitantes de la velocidad de la reacción. La primera reacción, que es catalizada por la hexocinasa o glucoquinasa, dependiendo la célula. La segunda, que es reacción de la fosfofructosinasa. Esta es la tercera. Y la novena, que es la piruvato sinasa. Estas 3.
Estas 3 reacciones todas estas son irreversibles. No se preocupen que esto lo vamos a ver paso a paso, la vía de la glucólisis. Paso a paso. No sé si tienen dudas. Yo tengo una duda, doctora. A ver. Pero era sobre el principio, sobre la glucosa y la fructosa. Tenía una duda de que si se vuelve en energía ATP lo mismo, o sea, si el cuerpo los utiliza la fructosa y la glucosa, o sea, ya que tienen la misma composición química, pero si nuestro cuerpo la utiliza de la misma forma. Van a ver ustedes, ya sea cualquier hidrato de carbono que usted consuma, al final siguen la vía de la glucólisis, todos. Y la forma del paso de la fructosa es diferente a la glucosa. Le voy a explicar cuando veamos metabolismo para que me entienda, ¿ya? Le estoy Ya, diciendo, doctora, pero gracias. quizás no le entienda, pero si usted consume fructosa, ¿ya? Si usted consume fructosa, por ejemplo, alimentos ricos en fructosa, estos tienden a pasar más fácilmente, para empezar, ¿ya? En nuestro intestino, pero lo que usted consuma al final sigue en la vía de la glucólisis. Eso se lo voy a demostrar con las reacciones químicas para que ustedes vean. Sea manosa, sea galactosa, sea fructosa, sigue en la vía, luego sigue en la vía de la glucólisis. ¿Ya? Ya, doctora. Y bueno, hay que evitar consumir exageradamente cantidades de fructosa porque tienden a acumularse en forma de lípidos en el hígado. La primera forma de formar ácido o lípidos en el tejido hepático, una de las principales fuentes es la fructosa. Un paciente Sí, puede doctora, tener por eso así. le preguntaba, porque vi que la fructosa era como que más dañina que la glucosa o algo así. Sí, así es. Así es. Ahora, ¿qué sucede si nosotros inhibimos el ciclo? ¿No? Si se inhibe en algún tipo de etapa. Entonces puede ser que se aumente intermediario o sea, todos los intermediarios antes de la inhibición. Por ejemplo, que se inhiba a nivel de la reacción 5. Entonces todo esto se pueden aumentar. O estos de acá disminuyen. Entonces hay que ver eso. Eso lo vamos a ver vía por vía. Cuando veamos vía por vía, ¿ya? Ahora, generalmente se dice que se alcanza el equilibrio. ¿Cuándo creen que se alcanza el equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo? ¿Qué dicen? Y también en diferentes etapas de la vida puede haber una vía u otra. En los adolescentes, ¿cuál de esta vía está más activada? ¿Cuál creen? En los adolescentes. El anabolismo. Sí, el anabolismo, ¿no? Consumen una vaca entera los adolescentes y no engordan 1 gramo, ¿no? ¿Sí o no? Además que los puntos de hormonales están elevadísimos. Y en los mayores, en los ancianos, El catabolismo. catabolismo. Usted con los años, lastimosamente, si nos acostumbramos a comer de más, estamos fritos porque debemos de ir consumiendo menos cantidades, porque además tampoco gastamos todas esas calorías, ¿eh?
no, tenemos una vida más sedentaria también con los años, ya no tenemos esa capacidad de hacer actividades y además que nuestras vías catabólicas son las que están en mayor. Entonces, pero siempre debe haber un equilibrio, porque se trata de llegar a un equilibrio dinámico entre anabolismo y catabolismo. Entonces, como consecuencia de este equilibrio se establece un balance material entre el organismo y su entorno. Ahora, si nosotros consumimos algún nutriente, no se acumulan, ¿no? Se acumulan una determinada cantidad, pero igual después se puede eliminar, y no se elimina como tal, sino se elimina como producto de desecho. Por ejemplo, si consumimos proteínas, se ocupan las proteínas, a partir de las proteínas que hemos consumido, podemos formar nuevas proteínas, podemos formar enzimas, pueden algunas ser proteínas que constituyen nuestras membranas celulares, o puede ser para banda de tineamiosina, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se degrada, ¿qué pasa con esa proteína? Se desecha, doctora, por el riñón. ¿Cómo que se desecha? Porque no, si estamos bien, no se tiene que eliminar proteína por orina. Se supone que no tiene que ser. Sino como metabolitos que no le sirve a la célula. ¿Cómo qué? A ver. Urea. 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 ¿Qué más? Creatinina. Creatinina. Creatina es proteína. Creatinina. ¿Y cómo? Amoníaco. ¿Lo ves? Muy bien. Entonces, los alimentos proveen la energía y los elementos necesarios para la reparación y el mantenimiento de nuestras estructuras vitales. Y los desechos de las transformaciones metabólicas y los elementos no utilizados no se almacenan, se excretan a través de ¿qué? Orina, materia fecal, expiración, sudor, etc. A ver, en la materia fecal, ¿qué eliminamos? Todos los días se tiene que eliminar. Todos los días va a haber eritrocitos que se van a morir en nuestro vaso. ¿No es? ¿Sí o no? No en grandes cantidades, sino los que ya tienen cumplido su ciclo de vida, su tiempo de vida. Pasó los 120 días, sí o sí tiene que ir a su cementerio. Bilirrubina. Eso, pero no se elimina como bilirrubina. ¿Cómo que se elimina? Excreto bilinógeno. Estercobilina. Estercobilina. Estercobilina y estercobilinol. ¿Sí? Ya los pigmentos que no son dañinos para nuestro organismo. Ya sí, ¿no? Entonces, ahí debe haber. Entonces, en el individuo normal adulto, el equilibrio se manifiesta por la igualdad entre los totales de átomos ingresados y los excretados. El mantenimiento de este balance es característico del estado de salud y exige proveer cantidad y calidad adecuada de los requerimientos nutricionales. Ya. Ahora hay que bajarle un poquito, ¿no, jóvenes? A los carbohidratos, ¿no? Se está viendo que es mucha cantidad de carbohidratos la que consumimos. Entonces habrá que aumentar un poco más a los lípidos, pero no cualquier lípido, sino los lípidos que contengan ácidos grasos esenciales. ¿Cómo cuáles? Omega 3, omega 6. Ya. Linoleico. Pongámosles nombre al omega 3, a ver. Pongámosles nombre. No se van a olvidar, cuidado que le pregunte y no me sepan responder. Tantas veces que les pregunto. A ver. Linolénico, doctora, después cerbónico. Linolénico, cerbónico, ¿ya? Tindónico. Timodónico, muy bien. Las tres nomás. Araquidónico. Ese es omega 6, ¿no? El omega 6, ¿no? El araquidónico y linoleico, ¿no ves? Y hay un ácido graso que es importante, que nos dicen cada vez que lo consumamos, porque las personas que viven en el Mediterráneo lo consumen y son longevos
y están bien, que se encuentran en las aceitunas, en la palta. ¿Qué se llama ese ácido graso? Ya pues chicos, ¿se acuerdan? Acuérdense. El, Aceite de oliva. ¿Y el nombre del ácido graso? Oleico. Oleico. Y entonces todo eso ustedes le tienen que recomendar a sus pacientes, hablar con su mamá, papá, hermano, ¿no ves? ¿Ok? Porque además estos ácidos grasos, por ejemplo, el DHA, importante para nuestra retina y para nuestro mantenimiento y fluidez de nuestras membranas celulares, de nuestras neuronas, para que puedan hacer una buena sinapsis. ¿Y el EPA? ¿Mm? No sé. Ayer repasamos. Para mantener, ¿qué? Nuestros vasos sanguíneos expeditos, ¿eh? Para que pueda fluir la sangre, pasar, que no se acumule el colesterol, para eso. ¿Ok? Bueno, y proteínas, ¿no? Proteínas que contengan ¿qué? Aminoácidos esenciales. ¿Qué proteínas contienen aminoácidos esenciales? Una proteína barata y que desde el punto de vista nutricional le pongan un puntaje de 100. ¿Cuál? ¿El huevo? Es las proteínas del huevo. Barato, económico, fácil, de fácil acceso, pero le provee todos los aminoácidos esenciales. Esenciales porque nuestro cuerpo no puede sintetizar. Pero a partir de esto se pueden formar los no esenciales. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que darle a nuestro cuerpo una adecuada cantidad y calidad de esos macronutrientes. Y también de los micronutrientes y obviamente agua. Entonces, en el balance en el organismo joven, en crecimiento, predomina ¿qué? El anabolismo. Y en la etapa senil, Catabolismo. el catabolismo. Muy bien. En las enfermedades, el equilibrio entre anabolismo y catabolismo suele alterarse en uno u otro sentido. ¿Ya? Y dice que solo se consigue el equilibrio total en la muerte. Ahí. ¿Ok? Bueno. Ahora, por diversos métodos se ha llegado a realizar el estudio del metabolismo. No ha sido de la noche a la mañana. Llevan años de estudios y, bueno, por no decir siglos de estudios para conocer cada uno de los metabolismos. ¿Ya? A veces se ha utilizado marcadores. Entonces son sustancias etiquetadas o marcadas que se pueda rastrear su distribución y sus transformaciones. Entre esos uso de elementos isotópicos artificiales como por ejemplo deuterio, isótopos radioactivos. En algunos casos se ha hecho a través de enzimas aisladas. Entonces, igual estas enzimas han ayudado, estos catalizadores biológicos han ayudado datos muy importantes para aclarar el funcionamiento de una vía metabólica determinada. También a través del uso de inhibidores específicos de una determinada enzima. Esto ha posibilitado el estudio y secuencias metabólicas y la identificación de los metabolitos intermediarios. Y bueno, y otros tipos de estudios como la espectroscopía de resonancia nuclear magnética también ha permitido hacer el estudio de estas vías.
¿ok? Entonces, y pues en estos métodos de investigación puede ser que en algunos casos se puede trabajar con in vivo, en animales intactos, en órganos, en cortes de tejido, en células, en homogenizados de tejidos de estos in vitro, ya afuera, o en extractos de tejido, etc. Y en cuanto a la regulación, cada vía metabólica va a contener, como les decía, reacciones que son esencialmente irreversibles y estas son las que limitan la velocidad del funcionamiento de la vía, ¿ya? Entonces, estas enzimas que catalizan estas reacciones irreversibles están sometidas a una estricta regulación para asegurar que la velocidad de la vía esté adaptada a las necesidades de la célula. O sea, no se forme más producto del que realmente se necesita. O el producto mismo, a veces el producto que se forma, si esta es una vía de 10 reacciones, este producto es el que puede frenar el sustrato de acá. Ya para que no se, como les decía, para que no se forme más de lo que necesita la célula. Y las vías de síntesis y degradación de cualquier molécula no estén activas al mismo tiempo. Por ejemplo, si se va a degradar la glucosa, no es que va a estar a la vez la glucogénesis, sino si se va a ver la degradación porque la célula está necesitando energía, entonces se paraliza la formación de glucógeno. Ya no se necesita energía, entonces como no se necesita energía, esa glucosa no se puede almacenar como tal, entonces lo que va a hacer es almacenarse como glucógeno. ¿Me entienden, no? Para no hacer un ciclo inútil. Ahora, la mayoría de las vías metabólicas ocurren en distintas células y tejidos del organismo, pero al mismo tiempo. Entonces, mientras se degrada la glucosa en el hígado, se va a degradar en el músculo, etcétera, etcétera. Y estas vías están reguladas cuidadosamente para asegurar que no solo la producción de energía y productos intermedios sea suficiente para satisfacer las necesidades de cada célula en particular, sino también se ajusten con los requerimientos del resto de las células del organismo. En otras palabras, nuestro organismo joven es una máquina muy bien hecha, muy bien fabricada. ¿Ya? Entonces, todo lo que necesita cuando estamos sanos y estamos funcionando de forma adecuada, lo que se necesite para nuestras células se va a formar. Lo que no, no se formará. Ahora, el mecanismo de control puede ser provisión de sustrato. En cuanto a la provisión de sustrato, si la concentración de sustrato es el factor limitante, la velocidad de la vía disminuye. Por ejemplo, necesito energía. Mis hematías necesitan energía. ¿Qué tengo que proveer? ¿Qué debo de proveer? Glucosa. Si no le proveo glucosa, ¿se va a llevar a cabo la vía? No. No. ¿No? La velocidad entonces de la vía disminuye. Otro tipo es el control alostérico. El control alostérico puede deberse ya sea por una retroalimentación negativa, es lo que le dije, ¿no? El producto final inhibe la enzima responsable de la reacción inicial. ¿No? Aquí tengo yo una enzima, este producto inhibe, por lo tanto ya no se lleva acá. Solo lo que necesitan. Entonces esto se llama regulación por retroalimentación negativa. En inglés recibe un nombre. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? En fisiología sí o sí lo han de haber visto con el nombre en inglés. ¿Qué se llama? ¿Nadie se acuerda? Es feedback, creo. Eso. Se entiende, ¿no? Sí, doctora. Otro es producción de efectores alostéricos. Otro sitio, ¿no? Si, por ejemplo, este es el sitio activo, ¿no? En otro sitio de la enzima
pero que la unión de eso hace que la enzima no pueda unirse al sustrato, ¿no? De diferentes zonas catalíticas. ¿Ya? Esto dependiendo, ¿no? Puede aumentar o disminuir la actividad. Y esto es importante, el control hormonal también. Entonces hay 3 posibles maneras por lo que las hormonas pueden afectar la actividad de una enzima. Mediante la fosforilación reversible de las enzimas, que puede aumentar o disminuir su actividad. Mediante la inducción, es decir, aumentar la cantidad de enzimas sintetizadas a través del estímulo de la velocidad de transcripción de su ARN. No se olviden que las enzimas son proteínas. Y quien determina cuál es la secuencia determinada de aminoácidos y la cantidad de aminoácidos que forma una determinada proteína, por lo tanto, una enzima, eso está en nuestros ácidos nucleicos. ¿Eh? Y la tercera es mediante la represión, es decir, inhibiendo la transcripción del ARN, y por lo tanto, si se inhibe esto, también se inhibe la síntesis de las enzimas. Bueno, hasta ahí generalidades de enzimas. La siguiente clase, miércoles para los del grupo F, jueves, viernes jueves para el grupo A y viernes para el grupo C. Vamos a avanzar metabolismo de hidratos de carbono. Así que si pueden darle un repasito, quizás los del miércoles no porque tienen el examen, pero los del grupo, los del jueves y los del viernes ya denle un repaso porque este tema no es tan fácil ni de explicarlo y tampoco es de entenderlo, entonces necesito que ustedes vayan leyendo para poder empezar el tema. ¿Ya? Y probablemente nos toque hacer clase presencial más clase por vía Zoom para poder terminar. ¿Ya? Así que ya con ustedes pues nos vamos a ver directamente en el examen. Por favor, estudien, repasen sus temas. Ya he repasado con ustedes. ¿Sí? ¿Hasta qué tema es, doctora? Disculpe, ¿de qué tema es? Son 5. Hidratos de carbono, lípidos, proteínas, enzimas y ácidos nucleicos. Esos. Ya saben, pidan permiso. Si es que tienen que pedir permiso, el examen es de 12 a 13:45. Así que no hay excusas de nada. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen alguna consulta que hacer.